Damos inicio a la retroalimentación de la guía número 11 de cuarto medio. La temática es los problemas y desafíos globales. El objetivo es conocer los principales problemas mundiales y sus características. En el año 2000, 189 mandatarios suscribieron la Declaración del Milenio de las Naciones Unidas en la que se comprometieron en el logro de la paz, el desarme y seguridad, superación de la pobreza, protección del medio ambiente, derechos humanos, democracia y gobernabilidad, mantener valores fundamentales de tolerancia, solidaridad, igualdad, respeto por la naturaleza y responsabilidad compartida. Para el cumplimiento de esta declaración se establecieron los Objetivos del Desarrollo del Milenio, objetivo cuyas metas se debían ser cumplidas antes del 2015. Los invito a leer, los objetivos son 8, los cuales están en la parte superior e inferior. Y también, si ustedes se dan cuenta, estos objetivos no se han cumplido. Sí hay avances, pero no se han cumplido en su totalidad, y eso significaría que viviríamos totalmente en un mundo ideal y feliz. Ya. Todos nuestros problemas de la actualidad vienen desde la revolución industrial, en donde los seres humanos han consumido más recursos naturales que en todas las etapas históricas anteriores. ¿Y esto a qué se debe? Al auge del capitalismo. Pero con el surgimiento de todas esas industrias, que van a ser un antes y un después a lo que fue esa etapa histórica, va a llevar una gran problemática que hasta el día de hoy repercute, lo cual va a ser la contaminación. Pero va a ser algo sumamente más focalizado. Esa contaminación va a ser la emanación principalmente de ¿qué? De los gases invernaderos o las grandes emisiones del CO2, la cual van a provocar que la capa de ozono, la cual es la capa que está en la atmósfera y nos protege de la radiación ultravioleta, en la que permite la vida en la Tierra, se vaya deteriorando e incluso existe hoy en día un agujero en ella. Además, el avance de la desertificación de los suelos, lo cual es la pérdida de el suelo cultivable para la agricultura. Cambio climático y calentamiento global. La dependencia de los recursos naturales va a amenazar el desarrollo sustentable y la erradicación de la pobreza, ya que esto va a provocar el calentamiento global, la cual va a amenazar las reservas de agua dulce, los glaciares, sus deshielos generan el aumento en el nivel del mar. Es cosa que ustedes recuerdan unas noticias hace unas semanas atrás, en donde lo que está pasando con las costas chilenas es donde se está desapareciendo lo que es la playa como tal. Además, la elevación de temperaturas en el agua oceánica ocasiona pérdida de vida marítima, y esto también va a repercutir principalmente en lo que es la economía. Otro tema que provoca el calentamiento global es el cambio climático, fenómenos climáticos en lugares donde tradicionalmente no eran visibles. Es cosa también que recordemos hace unas semanas atrás, las trompas marinas que se ocasionaban al sur de Chile, pero estas tocando tierra se fueron convirtiendo en pseudo tornados, lo cual Chile no es un país de tornados. ¿Y esto a qué se debe? Al cambio climático. Y por último, el efecto invernadero, que va de la mano con lo que es el calentamiento global, y lo voy a explicar en la siguiente diapositiva, pero es la retención del calor liberado por las múltiples actividades humanas. Jóvenes, encontramos el Sol, entra la radiación por la atmósfera, esta toca la superficie, obviamente elevan un poco la temperatura, lo cual también hace que sea posible la vida. La Tierra refleja la radiación hacia el espacio, pero esta queda atrapada en la atmósfera o principalmente en los gases contaminantes, los gases invernaderos. Y esta solamente queda liberada un poco de energía hacia el espacio, pero como queda absorbida por los gases invernaderos, estas la vuelven a reflejar hacia la Tierra, que así se produce un zigzag. Y eso es el calentamiento global. El problema energético. Dice, la energía sirve para la industria, el transporte y las telecomunicaciones. El problema es el uso del combustible fósil, lo cual, ¿a qué se debe esto? Con las grandes emisiones del CO2. ¿Cuál es el problema de los combustibles fósiles? Aparte de que son contaminantes y generan estos gases invernaderos, es que son recursos no renovables y escasos. Tienen un tiempo limitado de explotación y a su vez su uso aumenta constantemente, ya que todavía no se encuentra algo que pueda hacer un cambio al uso del petróleo. Obviamente existe lo que es en los automóviles, por ejemplo, eléctricos, pero no se han masificado. Y eso es una problemática que es también un desafío que tiene que buscarse una pronta solución. Ya, el abastecimiento energético. Dice, la búsqueda de energías limpias
¿Por qué se busca el uso de energías limpias? Es porque se agotan los combustibles fósiles, el aumento de la población mundial, la industria y la urbanización, el alza del precio del petróleo, en donde dice acá, estas deben ser económicas, renovables y no dañen el medio ambiente. Esto también tiene que ver con la sustentabilidad. ¿Y cuáles son ejemplos de estos tipos de energía? La hidroeléctrica, la geotérmica, la eólica, la biocombustible, la solar y la nuclear. En Chile, nuestro abastecimiento energético viene de lo que es la hidroeléctrica, por los caudales de nuestros ríos, pero esta altera el ecosistema. Por ejemplo, cuando quieren construir un embalse. Hay un tema en disputa hoy en día, pero no lo vamos a tocar en esta grabación. Y esta también está expuesta a los periodos de sequía. Ahora, sequía, no sequía, es otro tema tampoco que no vamos a abordar el día de hoy en esta grabación. Y además que Chile importa el petróleo de otros países, por ende somos dependientes de esto. Pobreza y desigualdad. Dice, la globalización ha acentuado la desigualdad e inequidad social y los índices de pobreza. ¿Cuál es la causa principal? El neoliberalismo. La desigualdad social se presenta entre países como en forma interna. Según la ONU, un pobre es aquel que vive con menos de 1,2 dólares al día. Es decir, actualmente cerca de 1.000 pesos, 1.100 pesos. Una persona pobre es esa persona que vive con solamente esa cantidad de dinero. Y la extrema pobreza está asociada a los problemas de educación, salud, segregación, violencia y seguridad, entre otros. ¿Cómo superar la pobreza? El objetivo del milenio, el cual fue nombrado al comienzo de las diapositivas. Dice, primero hay que apoyar a los sectores más vulnerables de la población, a las mujeres y a los jóvenes. También hay que aumentar la matrícula de los niños en enseñanza primaria, ya que hay un grave problema de acceso a saber leer y escribir en países pobres. Estos van a ser netamente los países africanos y algunos incluso latinoamericanos, también de Medio Oriente. Aminorar el impacto de catástrofes naturales, ya que sus efectos son mayores en países y poblaciones más pobres, como por ejemplo, Chile es el único país en donde ocurre un temblor grado 7, el cual ya es considerado un terremoto, y hacemos meme. No tenemos cantidad de muertes, no hay derrumbes de edificios. ¿Y eso a qué se debe? A que nosotros estamos preparados, hemos tenido un desarrollo óptimo referente a esto. Pero otros países no tienen esa suerte o no tienen ese desarrollo y quedan prácticamente en el suelo. Efectos de las crisis económicas, referente a las dependencias que existen hoy en día y sobre todo con el proceso de la caída de dominó en cuanto un país cae en crisis. Cuando no hay una buena preparación, aumenta la pobreza, la cesantía, inflación y disminuyen los salarios. Y por último, hay que acabar con las pandemias, como la malaria, el SIDA y el paludismo. En el SIDA hubo hace un par de meses atrás, si es que no me equivoco, que hubo una persona que se curó del SIDA, pero todavía no existe una cura, y es porque es un virus que está mutando constantemente. Hoy en día, ¿cuál es la preocupación? El COVID. La migración en tiempos de globalización. El contexto, ¿a qué se debe que las personas migren tanto? A los tratados de libre comercio, ya que como están perteneciendo a bloques económicos y ahí ingresan una gran cantidad de países, facilitan de que las personas se puedan mover entre países, incluso sin tener visa. Solamente con el carnet de identidad ya se pueden mover entre países y no hay tantas limitaciones como lo que hiciera antes. También otro punto importante es que van a generarse sociedades multiculturales. La migración genera diversidad de orígenes de sus habitantes, expresado en su idioma, religión, costumbres y comidas. Por ejemplo, Chile, porque es un país en sí, entre comillas, estable, dentro de lo que es el continente americano, nosotros recibimos gran cantidad de inmigrantes. Hoy en día, por ejemplo, o más bien, si uno recuerda antes, vendían sopaipilla en todas las esquinas, pero hoy en día uno encuentra sopaipilla, tutitos de pollo, arepas, salsas de todo tipo, poroto negro, y eso a qué se debe a la sociedad multicultural referente a las migraciones. Abuso y prejuicios. Las barreras a la libre movilidad, discriminación hacia el inmigrante o la xenofobia, la cual voy a explicar en unas diapositivas más adelante. La migración ilegal genera problemas como la trata de personas que corresponden al engaño de personas en condiciones vulnerables que, con ofertas de trabajo, son llevadas a otros países donde luego son sometidas a la prostitución o trabajos ilegales. Dice, los desafíos de la salud mundial.
Metas del desarrollo del milenio. Primero vamos a ver los puntos referentes a esto. Dice reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años, mejorar la salud materna, reducir los contagios de VIH, SIDA y combatir la malaria o paludismo. Los avances, acceso al agua potable, disminución de la malaria y la tuberculosis y el tratamiento retroviral para el VIH y el SIDA ha ido constantemente mejorando, a mayor adquisición también para las personas. Pero ¿cuáles son los temas pendientes? Encontrar la cura. Damos inicio a la retroalimentación o más bien al desarrollo de la guía de trabajo número 11 de cuarto medio, en donde se trabajará problemas y desafíos globales. Jóvenes, tales como les he comentado en otros videos, por favor no subrayen todo, solamente lo importante, y por favor al costado de cada párrafo escriba una oración o una palabra para que usted recuerde qué es lo importante de ese párrafo y así sea más fácil el estudiar. Acá está la pequeña introducción referente a lo que son los problemas y desafíos globales y después viene una serie de cantidad de puntos los cuales fueron trabajados en el video anterior, tales como los objetivos del milenio, los problemas medioambientales globales, el calentamiento global, el qué es y por qué se produce el calentamiento global, el problema energético, el abastecimiento energético, pobreza y desigualdad, movilidad mundial, las migraciones y los desafíos de la salud mundial. Todo esto fue explicado en el video anterior, obviamente acá hay muchos más detalles, solamente eso es la diferencia. Ahora lo que nos compete. La actividad. Dice acá, lee las siguientes preguntas y respóndelas con letra clara y legible. Primera pregunta, sale la imagen donde se apunta a los objetivos del milenio. Dice, esta imagen se va a ocupar para responder la pregunta 1 y 2. Primera pregunta, ¿por qué estas metas son importantes para lograr el desarrollo? Eso es para usted, es su pensamiento, su criterio. 2. En función de cada objetivo. Primera pregunta, ¿piensas que en Chile se están cumpliendo? Sí, no, ¿por qué? Después, ordena los del que estimas que se cumple más al que se está cumpliendo menos. Eso es su criterio también, subjetividad, no hay respuesta mala. Tercera pregunta. En este caso sale un texto y con este texto se va a responder la pregunta 3, 4 y 5. 3. ¿En qué consiste la sustentabilidad? ¿Cuáles son sus pilares? Hay que leer el texto. 4. ¿Qué áreas o temas se recogen y deben abordarse para mejorar la sustentabilidad? 5. ¿Cómo se produce una real sustentabilidad entre economía y sociedad? Explica tu respuesta. 6. Ya no tiene que ver con el texto que estaba nombrado anteriormente. Dice, explica en qué consiste el calentamiento global y el efecto invernadero. Tiene que estar la respuesta de ambas, qué es el calentamiento global y qué es el efecto invernadero. Por favor, breve, conciso. 7. Acá tienen que investigar, pues van a tener que dibujar el efecto invernadero. La idea es que, aparte que lo dibujen, que también estén los nombres de los gases invernaderos, por ejemplo. Cuando vean la imagen se van a dar cuenta. Eh, que esté con color para que se vea la diferencia de cuándo entra la radiación, cómo es el calentamiento global que se produce referente a esa radiación que entra por culpa de, que queda atrapado por culpa de los gases invernaderos en este caso. Así que acá está el recuadro, que no sea un dibujo tan grande, pero que sea lo más claro posible. 8. ¿Qué países serían los mayores emisores de CO2 a nivel mundial? Acá tienen que investigar un poco, jóvenes. 9. ¿Qué características económicas tienen los países que más emiten CO2? ¿Por qué se da esa relación entre las características económicas y la emisión de CO2? Y acá, jóvenes, les voy a dar una pista. Esto tiene que ver con el desarrollo económico de cada país y sobre todo con los países desarrollados. La gran cantidad de industrias que tienen presentes y el desarrollo económico de ese país como tal. Es como para que puedan buscar de por qué se da esa relación entre característica económica y la emisión del CO2. 10. Investiga sobre posibles alternativas de energía y completa. Dice, energía alternativa a las energías fósiles, petróleo, gas, carbón. Primera energía, hidroeléctrica. Características, ventajas y desventajas. Lo mismo con la eólica, la geotérmica, la biocombustible, la nuclear y la solar.
Eso sería el desarrollo de la guía número 11. Espero que les vaya muy bien y trabajen de forma responsable. Nos estamos viendo en la siguiente retroalimentación.